Para comenzar, note que he ingresado al editor de Visual Basic y he abierto el módulo llamado Ejemplos. En él, como puede apreciar, se encuentran dos sencillos procedimientos que contienen algunas construcciones with and with. De momento lo que quiero que haga es que centre toda su atención en el primer procedimiento llamado construcción with and with sencilla. Fíjese que en la primera línea de código estamos utilizando una jerarquía casi completa que nos lleva a la propiedad value de un objeto range que hace referencia a las celdas D1 y E1 de la hoja 1 del libro activo. Esta sencilla sentencia lo que hace es asignar el valor de 5 a cada una de las celdas involucradas respectivamente. Por otro lado, note cómo después de esta instrucción hemos abierto una construcción with que contiene como referencia de objeto una sentencia muy similar a la anterior. Es decir, hemos utilizado una jerarquía de objetos muy similar a la primera, pero esta vez lo único que hemos hecho es cambiar la propiedad value del objeto range por la propiedad font, que a última instancia lo que haría es retornar el objeto font de las celdas D1 y E1, es decir, su fuente. Aprecie como dentro de dicha estructura de control hemos invocado algunas propiedades de ese objeto font. Dicho de otro modo, lo que hemos realizado aquí es invocar a la propiedad italic a la que hemos establecido en true para cambiar la fuente de las celdas a cursiva. Seguido a esto, llamamos a la propiedad size a la cual le hemos asignado un valor de 10 para cambiar el tamaño de la fuente. Y por último, hemos cambiado el tipo de letra a Arial mediante el uso de la propiedad name de ese objeto font que nos retorna la construcción with. A esta altura no debo mencionar que es absolutamente necesario cerrar dicho bloque con la sentencia end with. Esto es fundamental ya que si no lo hace el compilador mostrará un error. Esto ya se lo había mencionado, así que no es nuevo para usted. La verdad lo que quiero que analice profundamente de este ejemplo es lo que voy a decir a continuación. A simple vista usted podrá notar que existe una pequeña falencia en el procedimiento. Mejor dicho, usted se estará preguntando por qué yo no inicié con la construcción with una vez comencé a escribir el procedimiento. En realidad lo que quiero que vea es que si hubiese comenzado desde un principio con la construcción with, tendría solo que haber declarado como referencia de objeto para dicha estructura una jerarquía que me llevara hasta el objeto range, donde especificara tan solo las celdas D1 y E1. Esto hubiese sucedido así, ya que la propiedad value solo sirve para cambiar un valor y no retorna un objeto como si lo hace la propiedad font. Entonces la salida más conveniente para ese supuesto hubiese sido declarar dentro de tal construcción instrucciones de asignación que involucraran tanto al objeto font como a sus respectivas propiedades, constituyendo entonces una jerarquía más dentro de esa construcción with, traduciéndose a última instancia en un lastre para el procedimiento, ya que se haría más lento por las pequeñas jerarquías introducidas. Básicamente hacer esto no tendría sentido, ya que lo que queremos hacer es ahorrar código para volver el procedimiento más rápido a la hora de ejecutarse. Recuerde, una estructura de control with and with me permite trabajar con objetos de una manera muy veloz, ahorrando tiempo en los procedimientos en donde éste se aplique. Por ende, para este caso es mejor escribir una sentencia que solo se encargue de cambiar el valor de las celdas mediante la propiedad value de ese objeto range, y por otro lado escribir una estructura de control with para las propiedades que retornan el objeto font. No obstante, debo aclarar que este procedimiento tiene a modo de comentario el modo menos eficiente de hacerlo. Esto lo hice así para que usted realizara un comparativo y supiese de qué le estaba hablando. Si gusta, haga este análisis. Observe la cantidad de puntos de un procedimiento en comparación con el otro y ahora suponga que necesita incorporar más propiedades al objeto font. Lo que pasaría es que el primer procedimiento solo gastaría un punto por cada propiedad añadida, en cambio el otro utilizaría 2. Ahí está la respuesta real. Bueno, ejecutemos el procedimiento y observemos lo que sucede. Vamos a la hoja de cálculo y vemos cómo se han introducido los números en la celda D1 y E1 y se ha cambiado la fuente de esas dos celdas. Volvamos al editor. Ahora veamos el segundo ejemplo. Por tanto, centre toda su atención en el procedimiento llamado construcción with and with anidada. Fíjese de momento que esta estructura sí comienza inmediatamente con una construcción with. Es decir, la primera sentencia que encontramos dentro del citado procedimiento declara una construcción with para el objeto range que hace referencia a la celda F1 de la hoja 1 del libro activo. Esto realmente no tiene pierde, así que continuemos. Como podrá notar en la sentencia siguiente,
Hemos utilizado la propiedad fórmula de un objeto range que se presupone para introducir un cálculo matemático que obtenga el producto de las celdas D1 y E1 respectivamente. Básicamente esta propiedad lo único que realiza es modificar el valor de la celda de modo que se ingrese una fórmula a través del código utilizando una notación fila-columna desde Visual Basic. Pero si observa lo que está a continuación, se dará cuenta que aquí comienza lo realmente interesante. Es decir, fíjese que hemos abierto otra estructura de control with, pero esta vez para un objeto de tipo font. Como se estará preguntando, a esto es a lo que me refiero cuando le hablo de construcciones with anidadas. Preste atención a lo que sucede. Aprecie cómo esta estructura de control with que se encuentra inmersa dentro de otra estructura de control with, lo único que realiza es seguir incorporando propiedades que devuelven objetos dentro de una jerarquía imaginaria que se presupone. Para ello lo único que le pido es que retroceda un poco hasta antes de entrar a la segunda construcción. Ahora trate de imaginar que justo en la línea que aparece comentada, Visual Basic tiene en memoria una corta jerarquía que solo nos lleva hasta el objeto range que especifica la celda F1, la cual se definió en la referencia de objeto de la construcción with externa. Pero al momento de entrar a la construcción with anidada, esta inmediatamente incorpora a la jerarquía la propiedad font de un objeto range que ya se suponía, devolviendo a última instancia un objeto de tipo font para ese rango o esa celda. Fíjese cómo dentro de dicha construcción with solo existen propiedades que pertenecen a un objeto de tipo font. Dicho de otro modo, identifique cómo cambiamos los valores que se asocian a la fuente de la letra, como el que está en negrita, de tamaño número 11, de tipo de letra Arial y de color de fuente negro. Esto básicamente es lo que hace la primera estructura de control anidada. Pero ¿qué pasa si miramos más adelante? Allí también encontrará otra construcción with anidada, pero esta vez dicha construcción tiene el mismo nivel de la que acabamos de explicar hace un segundo. Por tanto, lo único que tengo que decir al respecto es que justo después de finalizar una construcción with, las palabras claves en with destruyen el objeto declarado como referencia de objeto que precede a la instrucción with de esa estructura. Esto sencillamente nos deja con un elemento menos en la jerarquía imaginaria que tenía de momento Visual Basic cargada en su memoria. Es decir, justo después de salir de la primera construcción with anidada, la jerarquía queda nuevamente cargada hasta el objeto range que referencia a la celda F1. Esto básicamente lo que permite hacer es cargarle nuevas propiedades a un objeto de tipo range para que devuelva nuevos objetos, y poder utilizar más propiedades que cambien valores que a fin de cuentas son las que nos dejan ver los cambios en la hoja de cálculo. Por tanto, aprecie que la segunda construcción with anidada invoca como referencia de objeto a la propiedad interior de un objeto range que se presupone para retornar un objeto de tipo interior. Yo sé que usted no está familiarizado con ese objeto, pero básicamente lo que este último hace es cambiar el fondo de una celda o celdas en donde se devuelva. Aprecie cómo dentro de esta estructura de control existen tan solo tres propiedades. La primera especifica el color de fondo de la celda F1. La segunda le asigna una trama mediante una constante predefinida para esa propiedad. Y la tercera y última lo único que realiza es cambiar el color de la trama asignada en la línea anterior. Intuya cómo al llegar a la palabra clave en with el objeto interior se destruye de la jerarquía imaginaria que hasta ese momento Visual Basic tenía cargado en su memoria. Pero lo realmente interesante es cómo al llegar a la palabra clave en with externa, queda removido el objeto range con toda la jerarquía restante que se encontraba cargada en memoria, liberando así todos los recursos del ordenador y permitiendo que se asignen a nuevas instrucciones en caso de que existiesen. Esto es simple pero elegante, ¿verdad? Ahora ejecutemos el procedimiento y veamos lo que sucede. Vayamos a la hoja de cálculo y aprecien cómo se ha asignado la trama y se ha ejecutado la fórmula para la celda F1. Volvamos al editor. Para terminar, observe que ahora he ingresado el módulo llamado test y fíjese que dentro de este módulo existen dos procedimientos. La verdad, estos dos procedimientos son un ejemplo que demuestran el porqué de utilizar esta estructura de control. Si gusta, descargue el archivo y ejecútelos en su computadora con toda confianza. De momento, lo único que le comento es que el primer procedimiento no utiliza construcciones with en with, y por tanto al ejecutarlo, este se demorará mucho más que el segundo procedimiento que sí utiliza dicha construcción. Sin embargo, tengo que decirle que los dos procedimientos hacen exactamente la misma actividad.
Es decir, ejecutan un bucle de 10.000 ciclos que rellenan 10.000 celdas a las que se les cambia la trama, el fondo, el tipo de letra y otras cositas más. Cada procedimiento le devolverá un mensaje en pantalla al finalizar, mostrándole la cantidad de segundos gastados para realizar la actividad. La computadora que yo manejo es un poco lenta, quizás en la suya puedan variar esos tiempos, pero de todos modos yo le dejo comentado en cada procedimiento los tiempos en que se llevaron a cabo esas actividades en mi computador. Como conclusión general de esta clase, podemos decir que la construcción with and with nos permite operar con objetos de una manera rápida, eficiente y sencilla, brindándole a cualquier procedimiento velocidad en ejecución. Por otro lado, otra conclusión sería que dicha estructura solo opera con objetos y no con propiedades que cambian valores. Ojo con eso. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de implementarlo, ya que de una buena planificación y uso se pueden reducir el número de errores en el código.